La Universidad Central de Venezuela, su Facultad de Medicina y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna han mantenido siempre el compromiso de educar a la comunidad. Hoy hablemos de tromboembolía venosa y para ello contamos con la presencia de la doctora Marixa Durán. La doctora Durán es presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Doctora Durán, ¿qué es la tromboembolía venosa? La tromboembolía venosa abarca dos enfermedades. Una es la formación de coágulos en las venas de los miembros, ya sea los miembros superiores o inferiores, pero es más frecuente en las venas profundas de los miembros inferiores, o sea, de las piernas. ¿Okay? Ese coágulo va a obstruir el paso de la sangre y va a ocasionar dolor y aumento, hinchazón en esa pierna, en el miembro que está afectado. Pero además, ese coágulo que está allí puede romperse y viajar por la sangre hacia los pulmones y producir lo que se llama un embolismo pulmonar. Entonces, esas dos enfermedades en conjunto es lo que se conoce como tromboembolismo venoso o tromboembolía venosa. Ahora, la comunidad debe saber que la tromboembolía venosa en general es un problema serio de salud. ¿Cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en la población como causa de enfermedad y de muerte, por supuesto, en muchos casos? Fíjate que esto es cierto, porque esta enfermedad es responsable de al menos 3 millones de muertes al año en todo el mundo. Entonces ya por ahí sabemos que mata muchísima gente. Esta enfermedad, su primera manifestación puede ser la muerte súbita. La persona puede estar tranquila y de repente morirse por consecuencia de un embolismo pulmonar masivo. Además, la gente conoce mucho de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de SIDA, pero no está consciente de que la tromboembolía venosa, como causa de enfermedad, es mayor que estas 3 enfermedades juntas. Y además, por ejemplo, cuando un paciente se va a hospitalizar, ese paciente está en muchísimo riesgo de hacer tromboembolismo venoso, ya que el 60% de los eventos de tromboembolía venosa ocurren en esta población de pacientes. Entonces, es algo que nosotros estamos en la obligación de dar a conocer a nuestros pacientes. Fíjate, Marixa, la tromboembolía venosa es causa de muerte o mata a tanta gente como cáncer de mama, próstata y SIDA juntos, de manera que eso es bien importante que la población lo sepa en cuanto a la magnitud del problema como problema de salud. Lo otro es el 60% de las trombosis venosas profundas se producen en pacientes que ya están hospitalizados. Significa que el paciente que se va a hospitalizar debería tener una conducta proactiva cuando va al hospital. ¿Qué debería preguntarle el paciente a su médico en el momento que el médico decide que lo va a ingresar a una institución hospitalaria? ¿Cuál es la recomendación que le hacemos a la señora o al señor que va a un hospital a hospitalizarse desde su perspectiva, o sea, para que le pregunte al médico sobre ese problema de salud? Sí, lo primero que el paciente debe preguntarle a su médico es: ¿estoy yo en riesgo de tener un problema de tromboembolía venosa? ¿Y tiene el médico el chance de estimar ese riesgo? Por supuesto, el médico está en la obligación y tiene suficientes herramientas con las cuales hacerlo. Hay factores de riesgo que el médico conoce bien y que le permiten identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de hacer una tromboembolía venosa. Como por ejemplo, ¿cuáles son esos factores? Esos pacientes que tienen cáncer, cáncer activo, esos pacientes están en riesgo. Los pacientes mayores tienen más riesgo que los pacientes más jóvenes. Los pacientes que van a ser hospitalizados en terapia intensiva. Los pacientes que van a ser sometidos a cirugías ortopédicas o cirugías abdominales por infecciones. ¿Okay? Esos pacientes que vienen tomando anticonceptivos o también que toman estrógenos para tratar la menopausia. Los pacientes que tienen varices. Todos esos son factores de riesgo que cuando se unen a la inmovilidad, o sea, cuando uno lo hospitalizan, uno puede que caiga en cama por 3 días o más y esa inmovilidad junto con esos factores de riesgo hace que esa persona pueda padecer una tromboembolía venosa. Y si hay chance de estimar el riesgo en cuanto a diferentes niveles, hay personas que tienen más riesgo que otras, por ejemplo, un poco para que la gente sepa, por ejemplo, los mayores de 60 años, ¿eso implica más riesgo que una persona menor de 50 años? ¿La edad tiene algo que ver con el riesgo? Sí, la edad tiene algo que ver. Mientras más viejos somos, más riesgo tenemos. Y los pacientes se clasifican en riesgo alto, moderado y bajo, dependiendo de las características. Un paciente con riesgo alto, por ejemplo, el paciente con cáncer. Ese paciente, y si está recibiendo quimioterapia, más riesgo tiene. Un paciente que se va a operar le van a poner una prótesis de cadera o prótesis de rodilla. Ese paciente tiene que recibir
profilaxis, prevención, tiene que recibir una medida de prevención tanto en el hospital como después que se vaya para evitar tener un coágulo en sus piernas y que ese coágulo se le vaya a los pulmones. Por ejemplo, un paciente que fume, que sea fumador, un paciente muy obeso que vaya a ser hospitalizado por cualquier causa, incluso por una neumonía, ese paciente también está en riesgo. Entonces, el médico está en la obligación de clasificar y usted le debe preguntar a su médico cuál es su riesgo. Y además también hay que estar pendiente porque no solamente hay que ver cuál es el riesgo que usted tiene de tener una trombosis venosa, sino además yo puedo sangrar porque lo que le damos a la persona para prevenir esto lo puede poner en riesgo de sangramiento y el médico entonces evalúa qué riesgo de sangrado tiene esa persona. Y después ponemos en una balanza. Bueno, pero eso es un trabajo que hace el médico de estimar eso habría que educar al médico en ese sentido. Pero nombró, por ejemplo, los estrógenos como factor de riesgo para hacer una trombosis venosa. Una mujer en edad fértil que esté tomando anticonceptivos tiene que tener alguna precaución cuando tenga alguna indicación de hospitalizarse, debe comentarle algo a su médico, es importante que dé esa información. Es muy importante que dé esa información, particularmente si esa mujer además de tomar anticonceptivos fuma, el riesgo aumenta muchísimo. Y tiene varices en miembros inferiores. También, y por ejemplo, si esa persona se va a operar, esa mujer se va a operar por cualquier causa, lo ideal sería que suspendiera los anticonceptivos un mes antes y por supuesto que usar otros métodos para evitar salir embarazada. Pero esa es una información que es vital para el médico y que se debe dar. El paciente que estuvo hospitalizado, lo más probable, Marixa, que nos pregunte en el momento de su egreso, ¿qué debo tomar o tengo que seguir tomando tratamiento o alguna medida en particular para prevenir la trombosis venosa profunda en casa? Lo primero es, en la medida en que sea posible, muévase. El movimiento, el caminar es una estrategia de prevención muy útil, es la más efectiva y es muy económica, es muy barata. También puede ser, dependiendo, hay medidas mecánicas, están las medias, hay otros dispositivos que apretan y sueltan las piernas, se llaman medias de compresión neumática intermitente, que también ayudan. Y también hay medicamentos que pueden ser pastillas o medicamentos inyectados, que nos ayudan a prevenir el coágulo en las personas que están en riesgo. Que sí hay manera de prevenir. Es totalmente prevenible. 60% de las trombosis se producen dentro del hospital y eso pasa porque no se hace prevención. O sea, sí tenemos chance, el paciente tiene que saber que hay maneras de prevenir la trombosis venosa profunda. Es que por eso estamos aquí, porque esta enfermedad es altamente prevenible. Esto se puede evitar. Lo único que hay que hacer es identificar a quién está en riesgo y darle lo que necesita. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta campaña, porque es totalmente prevenible, pero es la primera causa de muerte prevenible en el paciente hospitalizado. Que eso significa mucho. Muchísimo. De todas las causas de muerte que se producen en el hospital, esta es la primera que se puede prevenir, ¿no? Así es. Vale. Y una vez que el paciente regresa a su casa, bueno, un poco antes de eso, el mensaje de la movilización precoz, porque es que uno ve con mucha frecuencia en el hospital que hospitalizarse es igual estar acostado. Y hay pacientes que ingresan por problemas médicos, un paciente con una diabetes descompensada que no tiene por qué estar acostado en una cama, pero culturalmente la población entiende que tiene que acostarse si lo ingresan al hospital. Insistir un poco en el tema de que el paciente tiene que levantarse de la cama y dejar la cama para dormir nada más. Es así, es muy importante que el paciente se mueva, que vaya al baño mientras está hospitalizado, tratar de bañarse también fuera de la cama, hacer todas esas cosas, salir a caminar en el pasillo, obviamente en la medida en que su condición médica se lo permita. Ahora, si hicimos los médicos o el médico la prevención con el paciente hospitalizado, esa prevención mecánica o farmacológica debe llevarse a casa por un tiempo, por ejemplo, en el paciente que fue operado de una cirugía de cadera o de rodilla, o el paciente obeso que necesita todavía estar inmovilizado en casa porque sufrió un accidente vascular cerebral, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe conocer el paciente en cuanto a la prevención ya una vez fuera del hospital? Sí, mientras uno está en el hospital, habitualmente esa prevención dura de 5 a 7 días. Y no todos los pacientes necesitan llevarse la prevención para su casa, pero hay unos que sí. El paciente con cáncer, el paciente que va a ser hospitalizado, pues se operó, por ejemplo, porque le resecaron un tumor, ese paciente necesita recibir al menos un mes
prevención, de prevención farmacológica con algún medicamento. Si me operaron la rodilla, por ejemplo, me pusieron una prótesis de rodilla, ahí yo necesito al menos 15 días después de la hospitalización. Pero si me operaron la cadera, y eso se puede llevar de 15 días a un mes, pero si me operaron la cadera, obligatoriamente tengo que recibir de 30 a 35 días en mi casa de prevención. Porque incluso todavía estando en mi casa, yo puedo hacer una trombosis venosa profunda o lo peor, morirme de un embolismo pulmonar. Entonces, hay patologías o hay enfermedades donde se necesita hacer eso. Eso se llama tromboprofilaxis extendida, o sea, hacer una extensión de la prevención en casa. Y usted está en su derecho de preguntarle al médico, doctor, yo necesito llevarme algo de prevención para mi casa. Esa es la otra pregunta que usted le va a hacer a su doctor. Le va a preguntar si tiene riesgo, le va a preguntar qué necesita para evitar ese riesgo y después le va a decir, y yo necesito llevarme algo para mi casa también para prevenir. Pero además de compartir esta información que estamos emitiendo el día de hoy, ¿qué otros canales de comunicación tiene la Sociedad de Medicina Interna para que la población siga en contacto y buscando información sobre esta enfermedad en particular y sobre todo cómo prevenir la tromboembolia venosa? Fíjate que tan importante es que la Sociedad Venezolana de Medicina Interna decidió apoyar a la Sociedad Internacional de Trombosis en la celebración del Día Mundial de la Trombosis, que se celebra todos los 13 de octubre de cada año desde el año pasado. La idea es crear conciencia en la población, tanto médica como en la comunidad, en este caso que estamos hablando con ustedes, de la importancia que tiene esta enfermedad, de que esto se puede prevenir. Y nosotros estamos comprometidos a replicar toda la información que se está haciendo a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, en Facebook, en Instagram y en nuestro Twitter, SMI Piso Nacional. Allí van a encontrar información concerniente a cómo prevenir esta enfermedad, este flagelo, qué hacer, cuándo saber si se está en riesgo o no. Y bueno, y van a conseguir muchísima otra información en relación a otras patologías. Bueno, con todo lo que hemos conversado durante este momento, ya ustedes conocen cuáles son qué es una enfermedad tromboembólica venosa, qué es un embolismo pulmonar, los factores de riesgo, el impacto que tiene esta enfermedad como problema de salud, la posibilidad de generar situaciones extremas como pérdida de vida y fundamentalmente que es una enfermedad prevenible. Eso es probablemente el mensaje más importante. Es fundamental que ustedes le pidan a sus médicos que tengan en cuenta los factores de riesgo, que ustedes conozcan cuáles son sus factores de riesgo, de manera de que la enfermedad pues disminuya esas cifras tan importantes que tiene en nuestro país y en el mundo en general. Bueno, tuvimos el privilegio de conversar, hablar de este tema con la doctora Marixa Durán. Pues muchas gracias por el tiempo y por compartir esta información con todos nosotros.